Buenas tardes, continuamos aquí con el tema de inducción y autoinducción. En el video pasado mencionamos el tema de corriente natural I2, entonces vamos a mirar este análisis. Dice por este lado que es necesario ahora ver la corriente natural que circula por una malla que carezca de fuentes de tensión. El sentido de esa corriente viene dado por la ley de Lenz. Entonces esta malla no tiene fuentes, simplemente se cierra un circuito y vamos a mirar ese tipo de corriente. Dice, se elige la corriente I1 aplicando la regla de la mano derecha. De esa forma se determina el sentido del flujo Φ12. Entonces tenemos aquí la corriente I1, fuente B1, se asume por regla de la mano derecha. Entonces ingresa por este lado, abraza el núcleo de esta manera y el pulgar señala, según la regla de la mano derecha, el sentido del flujo Φ12. Por esta razón se genera un flujo contrario, un flujo Φ21 contrario al Φ12, que de nuevo por regla de la mano derecha la corriente circula de esta manera saliendo por acá, y esa corriente es la que venimos analizando I2 al cerrar este circuito, ¿no? Entonces eso es lo que se menciona aquí, cómo se genera la corriente I2 con el flujo Φ21 que se opone al Φ12. Listo, de nuevo la regla a la mano derecha y se tiene la corriente I2 como natural. Las ecuaciones de este circuito pues ya las hemos visto antes. Entonces volvemos. R1 por JWL1 por I1. R1 por JWL1 por I1, la corriente I1, menos JWM, el coeficiente de acoplo mutuo, ¿no?, por I2, debido a la corriente de la otra malla, igual a B1. Entonces ya habíamos visto ese M. Dijimos que ese M es el coeficiente de inducción mutua. Coeficiente de inducción mutua. Listo. Y que va con signo contrario al del JWL de esa primera malla, por lo de los sentidos contrarios que se asumen de los flujos Φ12 y Φ21. Se lo mencionamos en el video anterior. Entonces de nuevo acá para la malla 2 sería R2 más JWL2, R2 JWL2 por I2, menos, de nuevo aparece el menos por la explicación de los flujos contrarios, JWM I1 igual a 0, porque no hay fuentes, simplemente se manipula aquí un interruptor. Entonces no hay fuentes. Bueno, dice que B2 igual 0, no hay fuente. I2 resulta de la tensión de la inducción mutua, o sea, esta. Y es, reorganizando esta ecuación, queda de esta manera, esta expresión. I2 resulta de la tensión de la inducción mutua, y es tensión de la inducción mutua esta. Entonces queda esta igualdad de esta manera.
representando esa segunda malla con este circuito. Entonces miramos de nuevo esta ecuación, donde está L2, JWL2, circula la corriente 2, este es el interruptor de cerrar el circuito y esta es la fuente, con esta forma de polarización por el sentido de la corriente. Esta es la tensión de inducción mutua. La polaridad, bueno, aquí ya se hace de nuevo la aclaración. Regla de puntos en bobinas con acoplo magnético. Bueno, vamos a ver un proceso para reducir o ver el análisis de circuitos más simple. La polaridad relativa en el caso de tensiones de inducción mutua se pueden determinar por el sentido de devanados, pero no es lo mejor. Para mejor entender, se señalan los terminales con puntos en cada bobina que tienen la misma polaridad instantánea, considerando solo la inducción mutua. Entonces hay que saber a qué terminal de las bobinas se asigna el punto. Hay que determinar el signo asociado con la tensión en la inducción mutua cuando se escriben las ecuaciones de malla. Entonces, viéndolo con un ejemplo sería, y tenemos aquí, para asignar los puntos en un par de bobinas acopladas se elige el sentido de la corriente I1. Entonces asumimos este sentido de la corriente I1 entrando por el punto y aplicando la ley de Lenz con el pulgar señalando hacia arriba, como veíamos en el video anterior, se genera el flujo phi. Entonces dice, bueno, ingresando por el punto, aplicando la regla a la mano derecha, se determina el flujo. Bueno, ya lo mencionamos. Seguimos acá. Ahora en la bobina L2, según la ley de Lenz, el flujo de esa ha de oponerse al creado antes, y utilizando de nuevo la regla de la mano derecha se determina el sentido de la corriente I2, la cual sale entonces por el punto. Entonces de nuevo dibujamos un flujo o asumimos un flujo que se opone al primero, aplicando la regla de la mano derecha. La corriente entra y sale por este lado, sale por el punto. Entonces, para hacerlo más simple, simplemente hacerlo más simple, asumimos esta forma de esquema, de dibujo, donde una corriente entra por un punto y sale por el otro punto, dos bobinas acopladas inductivamente. Para entender, como regla se tiene, si las dos corrientes entran o salen de los puntos, si las dos corrientes entran o salen de los puntos, los signos de los términos M y L son los mismos. ¿Sí? Entonces es este caso aquí, donde estos dibujos, estos esquemas, donde las corrientes entran por los puntos o salen por los puntos. Entonces los sentidos de M y L son iguales. Los signos de M y L serían iguales. Bueno, en este caso son diferentes, por lo que se trata de un análisis de circuito donde entra por el punto y sale por el punto. Listo. Eso por este lado. Si las dos corrientes, una entra y la otra sale por el punto, los signos de M y L son opuestos a los flujos. Son opuestos ahí.
Entonces los signos de M y L son opuestos. Y se habla, como ya hemos venido analizando, de flujos que se oponen. Entonces es el caso de estos esquemas. Entra por el punto, sale por el punto, entra por el punto, sale por el punto. Entonces los signos de M y L son diferentes, que sí corresponde a este ejemplo. Los signos de M y L en esta ecuación son diferentes, más, menos. Entonces acordémonos, M es el coeficiente de inducción mutua que vimos en el video pasado. Listo. Bueno, tenemos entonces estos dos claros, es normatividad para poder analizar los circuitos. Tenemos aquí abajo un ejemplo donde presenta una fuente, una bobina, entra por el punto una corriente I1, se genera una corriente I2 que sale por el punto con una carga y un acoplamiento JWM, un acoplamiento magnético, ¿no? Entonces, para ese circuito, las ecuaciones de malla son de esta forma: Z11 por I1 menos JWM I1 igual B1 para la primera malla. Y para la segunda, menos JWM I1 más Z22 I2 igual a 0, que es el voltaje o la fuente de voltaje en la segunda malla. Entonces, viendo aquí en la segunda malla no hay fuente de voltaje. Entonces acordémonos de esta matriz, forma matricial de la ley de Ohm, ¿sí? Eso lo vimos en circuitos 19. Entonces estaban todas el delta impedancia, la matriz de corrientes y la matriz de voltajes, esto para varias mallas. En el ejemplo que venimos repasando se trata de 2 mallas nomás. Entonces sale una matriz 2×2. Listo. De nuevo estamos acá. Entonces seguimos circuitos equivalentes con acoplo conductivo. Analíticamente es posible sustituir un circuito con acoplo mutuo por uno con acoplo conductivo, o sea, acoplo magnético por uno con acoplo conductivo, como veremos. Aquí está el acoplo mutuo, donde se presenta la inducción, la corriente entra por el punto, aquí sale por el punto, ahora hay resistencias R1, R2, y entonces las ecuaciones quedan señaladas de esta manera: R1 I1 más JW L1 I1 menos, entonces menos signo contrario a más, JWM I1 I2 debido a I2 igual a fuente B1. Entonces coeficiente de acoplamiento. ¿Por qué signos contrarios? Ya lo dijimos, porque esta corriente se asume entrando por el punto y esta se asume saliendo. Los flujos generados se asumen contrarios. Entonces ahí tenemos. Aquí está la explicación de los signos diferentes. Ahora se reagrupa esta ecuación para poder ver los componentes que acompañan a I1 y a I2. Entonces tenemos este arreglo de esta ecuación. La otra malla sería JWL2I2 más I2R2 R2I2 menos, de nuevo este menos diferente a este que es más, por el coeficiente de acoplo mutuo o coeficiente de inducción mutua,
debido a la corriente I1 igual a V2. Listo. Entonces, reorganizando esta ecuación para ver los componentes que acompañan a I1 y 2 quedan de esta manera. Sí, es un proceso algebraico. Y finalmente llegamos a esta forma matricial, donde aquí están los valores. Este es un Z11, este es un Z22. Vemos que por la diagonal de la matriz pues resulta esta impedancia igual a esta. La matriz de corriente, la matriz de voltajes. Bueno, aquí se nota Z12 igual Z21, que se refieren a estos dos. Dice que entonces que en la rama compartida está esa JWM. ¿Sí? Esta. Que en esta rama de las dos mallas está esa JWM que equivale a Z21 o Z12. Eso lo habíamos visto en videos anteriores. Entonces un pequeño repaso. Estamos en el tema de video 17. Este es el repaso, circuitos 17. Entonces veíamos esto del Z11, un tema que refiere al análisis de mallas. Esta es la impedancia propia de la malla 1 y es la sumatoria de todas las impedancias del lazo por la que circula I1, y así para Z22 y Z33. Z12 es la copedancia de las mallas 1 y 2 y es la sumatoria de las impedancias comunes a esas dos mallas o lazos en la que circula I1 y 2. Entonces, para tener en cuenta. De nuevo estamos acá. Entonces vemos esta Z12 que es compartida. Ya vimos. JWM. Coeficiente de inducción mutua. Y podemos ver que Z11 es este valor. Este de acá. Donde también, según este esquema nuevo, que corresponde a un circuito conductivo, que es lo que venimos haciendo en este tema, pasar de un circuito con acoplo a un circuito conductivo entonces resulta que ese Z11 es igual a un ZA más Z12 y ya vimos que el Z11 es igual a esto. Entonces hacemos el proceso algebraico para despejar ZA y resulta finalmente en este valor. Proceso algebraico ZA. También hacemos el análisis con Z22, que es este valor, Z22. Y resulta que ese Z22 es la suma de este y este, del Z12 y ZB. Entonces, haciendo de nuevo el proceso algebraico, despejamos ZB y resulta este valor. Entonces, reemplazando en el circuito, en este circuito, este ZA y este ZB, que ya los hallamos, ZA, ZB, el circuito queda conformado de esta manera. Este es el ZA, este es el ZB, este es el Z12, que es JWM, la dirección de corrientes, las fuentes de voltaje. Entonces ahí queda. Dice, este circuito equivalente de acoplo
este circuito equivalente conductivo es equivalente al de acoplo magnético y es físicamente realizable cuando L1 mayor que M y L2 mayor que M. Esto se explica por las ecuaciones, ¿no? Esta, L1 mayor que M y L2 mayor que M. Entonces es físicamente realizable con estas condiciones. Entonces en un próximo video veremos, ya nos meteremos en el tema de ejercicios, ejemplos, para poder aplicar las fórmulas que hemos venido recopilando en este tema de inducción y autoinducción. Entonces, gracias por la atención.